Hola, ¿cómo están? Saludamos con mucho gusto a todos ustedes que nos siguen por la señal del Canal del Pueblo. Bienvenidos a la entrevista y el día de hoy tenemos a José Luis Arévalo, para quienes las más recientes generaciones lo ubican como uno de los periodistas más conocidos del territorio nacional, conductor del noticiero estelar de Televisa. José Luis Arévalo, muy bienvenido, pero déjame platicarles, para los que lo conocemos de una trayectoria más atrás, su amplio repertorio que ha forjado en el mundo periodístico. Él es corresponsal mexicano, él es periodista, ha estado en muchos de los conflictos más grandes de este siglo, 8 veces ganador del Premio Nacional de Periodismo, con una amplia trayectoria en medios televisivos, impresos y radiofónicos. Es autor de diversas publicaciones, así como director y guionista de documentales sobre conflictos bélicos de escala internacional. Originario de Ciudad de México, hijo del músico Pepe Arévalo, conocido por su orquesta Pepe Arévalo y sus Mulatos, y de la actriz y bailarina Ana María Piña, ambos de origen de raíces hidalguenses. Su madre es nacida aquí en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, y su abuela paterna, nacida en Mineral del Chico, lugares que frecuenta y aprecia desde muy pequeño. Muchísimas gracias, José Luis, por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias, es un honor para mí, muchas gracias por recibirme y con todo cariño para las personas que nos ven aquí en Hidalgo, es un honor y muchísimas gracias por la presentación, caray, mira, así están las raíces hidalguenses. Es un verdadero honor para nosotros, para Gracias. mí en especial. Platícanos, por favor, de tus raíces hidalguenses. ¿Qué opinión te merece este estado? Pues mira, es muy curioso porque por el lado de mi mamá, mi abuelo era de Guerrero y por alguna razón compró un rancho, eso me cuenta ella, ¿no? Aquí en Pachuca, porque él producía pulque. Sí. Y dice mi mamá que cuando era muy chiquita, inclusive le daban oportunidad de meter las manos a cortar el pulque por el pH, entonces, y la tenían consentida. Y es más, hace muy poco tiempo, hace muy poco, te hablo de que a lo mejor 3, 4 años antes de la pandemia, mi mamá vino a ver su casa donde nació, porque vivió aquí 5, máximo 10 años, porque murió mi abuelo y se fueron a la Ciudad de México. Mi abuela materna era española y se vino aquí por su marido, pero cuando él muere se van a la Ciudad de México porque todas las hermanas de mi abuela materna vivían en la Ciudad de México. Y por el lado de mi papá, mi abuela paterna nació en Mineral del Chico, que es un lugar precioso. Y yo me acuerdo, yo me fui de México en el año 1992 con Televisa, y como un año antes, mi papá nos cuenta que, oigan, compré un terreno en un lugar que se llama El Chico, porque ahí nació mi mamá. Y era un terreno justo cuando bajas hacia el río. Estaba el terreno con solamente la estructura de una casa. Se empezó a construir, se detuvo un rato la construcción y luego mi papá hizo unas giras con su orquesta Europa. Yo vivía en Bélgica y hizo unas giras allá tocando con su orquesta. Y del dinero que ganó de la orquesta, lo que ganaron, él con su salario, se acabó de construir esta casa que desafortunadamente ahorita ya no es de nosotros, esperemos recuperarla, pero yo tengo una experiencia muy bonita, me acuerdo mucho del Chico porque ya venía yo ya más grande, y luego inclusive regresé a vivir a México, disfruté todavía de la casa un ratito y la verdad es que es un lugar precioso, como muchos más que tiene Hidalgo, creo que sí. Hidalgo tiene tanto que ofrecer, y luego no sabemos mucho de lo que hay, ¿no? Y creo que esta nueva administración ha llegado con este ímpetu de querer mostrar Hidalgo para el mundo entero. La verdad es que tiene tanto entre los prismas, el mineral, y a mí me da muchísimo gusto venir y recordar todos estos pasajes de mis padres, ¿no? Entonces, qué bonito, y gracias por recibirme, ¿no? Hombre, y después estudiaste una licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Intercontinental y comenzaste a trabajar en Sepropie. ¿Empezaste como editor, como camarógrafo? ¿Qué hacías? Pues no, mira, yo sí tengo que agradecerle esta bendita profesión. Yo hago lo que más me gusta y aparte me pagan, pero yo hago lo que más me gusta. Yo todos los días soy un enfermo de este oficio, ¿no? De esta profesión tan maravillosa que me ha llevado a tantos lugares. Y yo me acuerdo de un productor en Sepropie, que es el área de la producción de la presidencia, que cuando yo entré ahí, que yo venía de la Intercontinental,
lo primero que hice fue cargar. Yo era cargador de tablas y de tubos, montábamos las tramoyas. Y yo me acuerdo que decía, oye, señor productor, pues creo que se equivocó, ¿no? Primero, yo vengo de una universidad de paga, mi papá es famoso y además vea mi físico, ¿no? Pues no me permite cargar. Y me acuerdo que me dio un recorrido por las CAUs, por las unidades móviles, preguntándome a ver qué tanto sabía yo. Y realmente sabía muy poco. Y me dijo él, y tuvo toda la razón, en este trabajo tienes que conocer desde abajo, de lo más básico, por si algún día llegas a estar arriba, sepas hacer todo. Y tuvo razón. Empecé ahí en ese propié de cargador, estuve un tiempo, muy poquito tiempo, porque además el físico no me ayudaba. Me fui a lo que era Imevisión, el Canal 13, después a un programa que se llamaba El Wiri Wiri. Y ahí era yo asistente de producción. Yo ayudaba, iba por las tortas, los refrescos, bajaba las gelatinas de las lámparas, ayudaba al director o lo que me pidieran, ¿no? Y después dejé eso y entré a Televisa ya con un corresponsal en Europa de editor y de camarógrafo, porque a mí me gusta mucho la edición. Entonces, gracias a Dios, mira, sé montar una tramoya, sé poner una iluminación, sé editar, con las máquinas actuales, la verdad, ¿no? Pero sé editar, sé el ritmo de la edición, sé utilizar la cámara y luego pues, corresponsal y poco a poco, ¿no? Entonces, sí, yo le agradezco mucho al periodismo, por eso le tengo tanto respeto, y a la televisión, porque aprendí desde abajo, desde abajo no peyorativamente, sino desde lo más básico, más bien, hasta llegar a ser lo que ahora hago, ¿no? Pero lo conozco y por eso yo le tengo tanto respeto y agradecimiento a mis compañeros, porque yo he hecho lo que ellos han hecho y lo hago con mucho amor, ¿no? Ya nos estás mencionando de que te fuiste a Europa, llegaste específicamente a República Checa, en Praga. ¿Ahí comenzaste periodismo o periodismo especializado en temas internacionales? ¿Qué diferencia entre ese José Luis Arévalo antes de pisar tierras europeas, con otra visión, otra filosofía, quiero yo pensar, y el que ya empezó ahí a ejercer desde un ámbito internacional? Pues mira, es que antes de irme de México yo trabajaba en la televisión, pero no hacía periodismo. Yo descubrí el periodismo yéndome a Europa, porque el periodista que tenía en aquellos años ECO, Televisa, el sistema informativo ECO, era Aniceto Menéndez, que en paz descanse, y él era el corresponsal en Praga. Y él me invita a trabajar con él porque yo le dije, a mí me gusta la edición. Entonces yo descubro el periodismo por Aniceto. Yo estudié comunicaciones y ya sabes que te dan una embarrada de todo, ¿no? Radio, tele, prensa, todo. Y gracias a Aniceto encontré esta profesión tan bella. Y fue el que me enseñó. Entonces, empecé como editor, luego hacía la cámara, y después cuando Televisa me da la oportunidad de irme de corresponsal, ya no de camarógrafo, de corresponsal, me voy primero a Países Bajos, a La Haya, y ya me voy específicamente como corresponsal, ya de periodista. Y yo traía la escuela de Aniceto, ¿no? Realmente mi estilo era muy como el de Aniceto. Luego ya me mandaron a Bruselas, y ya mucho más especializado. Cubría de todo. Como corresponsal en Televisa cubres todo, desde un partido de fútbol hasta política. Me tocaron muchas cosas, el nacimiento del euro, hasta que llegó el año 99, que es cuando me mandan a mí a cubrir la Primera Guerra. Entonces ya me especialicé, pero me especialicé en el terreno. No es que yo tomara un curso. Ahí me dijeron, oye, ¿vas a la guerra? Sí. Y me fui a la guerra, en Kosovo, en la antigua Yugoslavia, y estuve, si la memoria no me falla, 2 o 3 meses. Y luego ya llegó el 2001, yo viviendo en Bruselas todavía, yo viví en Bruselas 10 años hasta el 2004. Y en 2001, con los atentados de las Torres Gemelas, me mandan a Israel, y ahí empezó la locura de las guerras, ¿no? Que yo siempre he dicho, llevo 6 guerras y media, porque la media fue en 2018 que llegué a la frontera entre Líbano y Siria. Ya no pude entrar a Siria. Y ya después ya no pude ir a la guerra porque me pusieron en punto. Y bueno, pero ahí siempre levanto la mano, ¿no? No sé ahora, con la nueva función que tengo, la nueva responsabilidad, me vayan a dejar ir. En principio se supone que sí. Pero sí es una cosa que a mí siempre me ha gustado. Es un tema que la cobertura de guerra es algo que me gusta, ¿no? Que lo disfruto. Y me han tocado otras coberturas, siempre he dicho yo, con muertos, ¿no? O sea, ¿por qué? No lo sé, pero la muerte de Juan Pablo II, la muerte de Fidel Castro, las guerras, los huracanes, los terremotos, siempre donde hay tragedias. Pero bueno, pues así me ha tocado, ¿no? Y la verdad es que he aprendido de eso, lo disfruto mucho, ¿no? Y es que se necesita mucha profesionalización del periodista que cubre estos temas tan serios. Es por ello que se le toma tan en serio a un personaje de credenciales como las que ya vas tú forjando para entonces. Muchas gracias. ¿Qué resaltas de estos cubrimientos bélicos? ¿Cuáles anécdotas podrías ahorita externarnos?
Pues mira, hay mucho, ¿no? Cuando vas a la guerra, pues imagínate, ¿no? Ves de todo. Yo siempre he dicho que el periodista no debe de ser la noticia. Yo cuando voy a la guerra, difícilmente la gente sabe si yo me enfermé, si me encañonaron, si me dispararon, y ha pasado. Yo creo que por eso ha gustado mi cobertura como periodista de guerra, porque a mí lo que siempre me ha importado son las historias humanas, cómo lo vive la gente, ¿no? Los niños que se han quedado sin piernas, las familias que han perdido a algún miembro de la familia porque fue fusilado, la población que se queda sin agua. Y siempre he buscado esas historias humanas. Y es de las que yo he aprendido, porque es una parte maravillosa del periodismo ir a una guerra. Es la asignatura pendiente que muchos quieren cumplir, ¿no? Yo quiero ir a una guerra. Sí. Y lo quieres vivir porque es la adrenalina, todo lo que da, ¿no? Los bombazos, las balaceras, el vivir sin comida, sin agua, o sea, es una locura, ¿no? Pero aprendes la parte personal también. O sea, a mí de la guerra yo he aprendido a que con poco valoras mucho, ¿no? Yo siempre digo, yo no tengo todo lo que quiero, pero quiero lo que tengo. Y eso te lo enseña la guerra, cuando ves gente que ha perdido todo y que aún así quieren salir adelante. Y eso es lo que yo he aprendido, y no me tengo que ir a la guerra para verlo. Yo cubrí la intifada palestina, la rebelión palestina contra la ocupación israelí 6 meses. No continuos, pero me quedaba 1 mes y medio, salía 2 semanas y otra vez cada vez que empezaban los bombazos, ahí iba yo, ¿no? Y como tú dices, es un lugar esquizofrénico, maravilloso, históricamente y religiosamente maravilloso, porque tienes todo, los católicos, los judíos, los ortodoxos, bueno, es una locura. Y en la noche, después de mandar nuestro trabajo por satélite en aquel entonces, oye, ¿a qué bar vamos? Y ahí van todos los periodistas, ¿no? Entonces vives todos los días como si fuera tu último día de vida. Entonces lo hace muy intenso. Y en la mañana nos levantamos para los enlaces en vivo en los noticieros, desayunas y te vas a un lugar donde pecho tierra con el chaleco antibalas, las balaceras, los inmolados. Y en la noche otra vez, oye, ¿a qué bar vamos? Es la esquizofrenia total, ¿no? Y es muy intenso, pero al mismo tiempo lo hace muy apasionante. Sí. Muy distinto a Afganistán. Luego me preguntan, ¿cuál ha sido la peor guerra? Pues es que depende del menú, ¿no? Porque yo creo que la peor que yo he vivido a lo mejor fue el Líbano, que nos caían las bombas. Yo nunca había estado en un lugar donde nos cayeran las bombas. O también Israel, porque es fuego cruzado. Entonces, ¿en dónde está lo peor, no? Depende, porque en Israel yo vivía muy bien, hotel de 5 estrellas, pero en la noche iba a un lugar donde te tiran con la metralleta en la cabeza, ¿no? O en Afganistán dormía en el suelo, pero yo veía dónde caían las bombas y luego nos mataron a un periodista. Entonces, todas tienen su parte complicada, ¿no? Sí, claro. Me perdí la oportunidad de ir a Ucrania, no fui porque tengo la responsabilidad en punto, ahora la de Foro TV, entonces, bueno, pues, pero me hubiera encantado, ¿no? Si es una parte que me gusta mucho, entonces ya habrá más. La guerra es parte inherente a la condición humana. Sí. Eso va con nosotros, te peleas con el del coche de al lado, pues que la gente no se pelee en una guerra total. Entonces ya habrá más, yo creo que habrá más. Sí, algo que la historia nos ha enseñado, que sí. no ha habido un periodo pacífico, Exacto. al menos en regiones que sean vecinas, ¿no? Exacto. ¿En alguno de estos cubrimientos algún colega tuyo no regresó a su país? Sí, mexicano no. Mira, yo he tenido la bendición de Dios, porque siempre me ha acompañado a pesar de ser un rebelde, de que de mi equipo nunca hemos tenido un problema. Pero en Afganistán, en el norte de Afganistán, nos trabajamos de la mano con un equipo de la televisión sueca, porque nos ayudamos en la guerra, todos nos ayudamos, ¿no? Aunque sean del mismo país, la televisión, la competencia es informativa, pero tú no puedes poner en riesgo a un colega, aunque venga de la televisión de enfrente, o sea, eso no se hace. Y trabajamos con la televisión sueca y mataron al editor con el que habíamos trabajado durante la noche. Entonces sí, pero ¿sabes qué? Pues que es parte de lo que vamos, digo, ni vamos con la intención de ser héroes, pero pues es el riesgo. Yo siempre he dicho, es como el torero que se pone enfrente de un toro y que a lo mejor el toro lo va a cornar, es parte. O el piloto de Fórmula 1 que sabe que en la siguiente curva puede chocar y se va a morir. Pues nosotros vamos a un lugar donde sabes que el riesgo es desde que aterrizas. Y gracias a Dios salimos siempre bien porque pues, nos toca. Pero tú sabes que llegas a un lugar donde te pueden matar a ti o a tu compañero, entonces hay que cuidarse y no hay que ir con la mentalidad, y lo reitero, no hay que ir con la mentalidad de que te van a matar porque entonces eres más vulnerable. Sí. No, tú vas con la mentalidad de que yo voy a trabajar, hago mi chamba y así como entré salgo, ¿no?
No vayas con el miedo, lo tienes que controlar. Es muy interesante, créeme que es una parte muy interesante porque está en juego tu creatividad como periodista, el oficio, cuidarte, comer, vencer tu miedo, meterte a lugares peligrosos donde tienes que ir por la nota, porque es el oficio, por eso sabes que pueden matarte. Es muy interesante, por eso yo creo que es una asignatura completa, ¿no? Es muy bonito. Después de estos conflictos bélicos, los principales que nos estás mencionando, te surge ahora el deseo de escribir, de redactar mucho de lo que has vivido, consejos, por ejemplo, para los periodistas que están interesados en lo que bien identificas, una de las materias que debería de ser obligada por lo apasionante que conlleva, por la seriedad que se necesita, por el conocimiento en lo internacional. Estos libros, por ejemplo, que has escrito o que has sido coautor, das consejos desde cómo empacar hasta llegar ahí, y todo esto es por un minuto de vivo en televisión, ¿no? Sí. Y decías temas internacionales. Es una asignatura que deberíamos aplicar en México por lo que vive nuestro país. O sea, hay muchos estados de la República que desafortunadamente viven en condiciones, no de una guerra, pero de mucho riesgo para un periodista. Somos el país con más periodistas muertos y no vivimos una guerra. Entonces, sí es importante que los que estudiamos, los muchachos que estudian periodismo, los que estamos en esto, que aprendan. Oye, a ver, te voy a mandar mañana a Zacatecas. Hidalgo, gracias a Dios, es un estado totalmente pacífico, con unos problemitas, pero no vive la realidad de Zacatecas, ni vive lo que vive Chihuahua. Sí. Entonces, sí tendríamos que enseñarle, como bien dices tú, tener esta asignatura, dar unos cursos y oigan, a ver, si te toca ir a cubrir Chihuahua, ¿cómo te tienes que mover? ¿Qué tienes que llevar en tu maleta? ¿Cómo tienes que moverte? ¿El chaleco, sin chaleco? ¿Cómo cuidarte? Porque es real, se vive todo en riesgo en estos lugares. Yo con Televisa escribí 2 libros, todos los corresponsales que cubrimos la guerra de Afganistán y la de Irak participamos en el libro. Luego yo hice un libro que ya se acabó, que se llama Por los vientos de la guerra, donde platico 5 de las 6 guerras, y ahorita estoy preparando uno que se llama Minuto y Medio, que yo espero acabarlo ya pronto, y es justamente lo que tú dices, es todo lo que nosotros ahorita recibo una llamada y me dicen, oye, mañana te vas a Kiev, a Ucrania. Todo lo que tengo que hacer para llegar a Kiev, desde la maleta, la visa, el avión, me subo al avión, aterrizo en donde tú quieras y rento un coche. A lo mejor me tardé en llegar a Trípoli, la capital de Libia, 54 horas, me acuerdo perfecto, yo tomé la cuenta. Todo el recorrido estaba en la frontera entre Túnez y Libia. Y desde que salí de la frontera hasta que entré a Trípoli, me tardé 54 horas. Y cuando me paré frente a la cámara me dijeron, tienes 1 minuto y medio. Entonces, oye, todo lo que he vivido, no, aventón, me subí a un camión, o sea, vuelos, la locura, ¿no? Sí. Y cuando te paras te dicen, tienes 1 minuto y medio. Entonces es ese minuto y medio en el que tú tienes que tener la capacidad de síntesis para informar. Temas complejos. Sí, o sea, es muy difícil. Y luego, y contar las cosas bien, y tienes 1 minuto, y no te dan más, porque te van a cortar, y tienes que esperar frente a la cámara 10 minutos, ¿no? En lo que te dan en el queue. Sí, es muy bonito, ¿no? Tú te has cultivado mucho en información internacional, en temas que relacionan a diversas naciones. ¿Consideras que es igual de importante para un periodista el especializarse, por ejemplo, en ser más internacionales como para el público en general, que conozcan noticias de otros países, de la globalización? ¿Qué tan relevante crees que para un hidalguense conocer un poco más de Medio Oriente, un poco más de Estados Unidos puede ser? Yo creo que es vital, Ahora los periodistas tienen que ser muy completos, ¿no? Bueno, ahora o siempre, ¿no? Pero con la globalización, como tú dices, además se nos ha facilitado mucho, porque con el internet en cualquier lugar, pues tú fácilmente encuentras información. Entonces, no hay impedimento, no hay pretexto como para, oye, es que no sé dónde está Kosovo. O sea, es muy fácil, ¿no? Sí. Entonces yo, por ejemplo, le digo a los muchachos periodistas, oigan, aprendan de entrada otro idioma. Yo quiero ir a la guerra. Pues sí, pero si tú llegas a Afganistán, yo me tocó la segunda vez que fui, yo fui 3 veces, y la tercera vez me topé con un traductor afgano que había vivido en Cuba, entonces hablaba español. Pero era uno entre muchos. Entonces tú tienes que llegar hablando otro idioma. Oye, ¿quieres ir a Afganistán? Pues tienes que hablar por lo menos inglés, ¿no? Entonces sí es fundamental para los muchachos que quieren hacer periodismo, que quieren ser periodistas completos, pues que sepan otros idiomas, que conozcan,
que lean el periódico, aunque sea en el teléfono, pero que lo lean, que vean las primeras planas, ¿no? Porque si no, la competencia es muy dura, ¿no? Y no, yo se lo digo a los muchachos que luego trabajan conmigo, no se trata de que seas un simple lector de noticias, sino que, porque el teleprompter es una maravilla, pero luego el teleprompter se atora o se cae. Y si no traes el conocimiento, híjole, informas mal. Y la gente lo que busca mucho más ahora son contenidos. Tú te conectas a Facebook o te conectas a YouTube y lo que busca la gente es un contenido en 3 minutos, algo que te enseñe. Estamos obligados, tanto los de la vieja guardia, o mi guardia, como los nuevos, ¿no? a cultivarse para poder enseñar, ¿no? Creo que es fundamental. Y yo fui director del área internacional 10 años en Televisa. El área se llama Dirección de Información Internacional. Yo fui director 10 años. Yo fui jefe de Valentina Larraqui, de Alberto Peláez, que eran mis colegas como corresponsales, y luego yo fui su jefe. Y los muchachos que llegan a, oye, yo quiero, si a estos corresponsales, yo luego les decía, oye, te revisó el guión, te lo checo, imagínate a los jóvenes. Entonces sí es importante que los periodistas que se están formando ahora lleguen mucho mejor preparados. Fíjate que hay cadenas de noticias internacionales como la BBC, que es de Reino Unido, British Broadcast Channel, RT de Rusia, CCTV de China, Deutsche Welle de Alemania, incluso en el continente americano, en Latinoamérica, NTN 24 de Colombia, enfocados a información internacional, a expandir la visión del país con el llamado como soft power, ¿no? Pero México no. México tengo entendido que el proyecto en el que estuviste, por ejemplo, ECO, podría ser un tipo de competencia para CNN en español. Así nació. Pero ¿por qué México no se ha interesado tanto en lo internacional? ¿Por qué no le interesa difundir su visión a otros países, siendo un país admirado en Latinoamérica? Y al revés, porque igual como que hay un interés tal vez no tan fuerte por la información mundial. Yo creo que es un tema cultural, digo, y sin ánimos de hacer una crítica así antipatriota, ¿no? Pero somos muy locales. O sea, creo que el mexicano, primero, y lo digo con todo respeto, creemos que somos el centro del mundo. Entonces, oye, no, es que México es mucho más grande que Europa. Yo, no, a ver, vamos a contextualizarnos, o sea, no. Yo creo que tenemos esa visión de que somos. Los estadounidenses están muy preocupados por nosotros, y no es cierto. Creo que estamos más preocupados nosotros por ellos que ellos por nosotros. Entonces, a la gente le interesa mucho más saber qué pasa en su comunidad. Sí. Es muy difícil, y eso nos cuesta mucho trabajo cuando armamos el noticiero, en dónde encajamos las notas internacionales, porque luego a la gente no le importa. Y como bien identifica, se puede trabajar lo internacional porque los efectos que suceden en otros países tienen una repercusión. Por ejemplo, George Floyd con las protestas contra la policía, y después en Jalisco hubo protestas, las crisis económicas, el coronavirus. Si uno está enterado de lo internacional, se puede adelantar a sucesos que van a llegar a lo local. Y yo creo que estamos obligados como medio de comunicación, ¿eh? O sea, el medio, independientemente del rating o no rating, aunque sea poquito, estamos obligados a mostrarlo. Y sobre todo cuando es un tema grande como el de George Floyd, sí ocupa parte de los noticieros y sí le llama mucho la atención a la gente. O sea, sí es un tema importante. Entonces sí tenemos esa obligación. Acuérdate que además la obligación de los medios, ¿cuál es, no? Entretener, educar, informar. Entonces sí es parte de. Pero si es un medio público, pues a lo mejor no estás tan preocupado por el rating y lo metes, ¿no? Oye, vamos a meter un programa dedicado a las tradiciones alemanas, y la gente pues, lo verá o no lo verá, pero al final el medio público cumple con esa misión. Un medio comercial es más difícil porque se mueve con el rating. Entonces, si este programa internacional me está pegando en el rating y se me va la audiencia, híjole, pues no, mejor meto una cápsula, ¿no? Sí. Muy bien. 2 preguntas más, José Luis. Pasemos a la última etapa de tu vida. ¿Cómo reflexionas el conducir el noticiero estelar de Televisa? ¿Cómo dimensionas, por ejemplo, el impacto que tienes en los televidentes mexicanos? Fíjate que a mí me llegó totalmente sorpresivo lo de estar con Denise Merker en Punto. Yo no me lo esperaba, yo se lo agradezco a Televisa. Televisa me ha dado una gran oportunidad de desarrollar mi trabajo. Yo siempre he dicho, bueno, es de 2, ¿no? Porque yo hago lo que me gusta y lo hago con mucho amor, trato de hacerlo lo mejor posible. A la gente le ha gustado y Televisa a cambio me ha dado oportunidades. Entonces de repente un día me llamaron y me dijeron, oye, vas primero a suplir, y luego ya fui alterno con Denise. Y ahora que llegó Enrique Acevedo, la intención es que ya no va a haber como antes todos los viernes, solamente cuando él se ausente yo voy a cubrir en Punto, y tengo el estelar de Foro, que también yo lo agradezco mucho. Yo creo que
es una gran oportunidad, una gran responsabilidad tener los dos noticieros prime, o sea, en uno de titular y en el otro de suplente. Y la verdad, mira, yo me siento luego en esa mesa y, oye, te ven no sé cuántas personas ven. Yo no sé si me dan 100,000 o me dan 20 millones, no tengo ni idea, ni lo reflexiono. Yo me siento ahí frente a esa cámara y yo solamente me preocupo porque sé que me ven de entrada 2 personas, o 3, que es el señor Azcárraga, ¿no? Sí. Bernardo Gómez y mi jefe Daniel Badía, ¿no? Entonces, lo hago lo mejor, lo hago como tengo que hacerlo, lo hago lo mejor posible, ¿no? Porque sé la responsabilidad y sé que cualquier cosa que uno diga de más o te equivoques, pues la gente lo va a ver y es muy chistoso. La televisión es una lupa muy grandota, tanto en tu aspecto como en lo que digas. Si traes una manchita en el saco chiquita en la tele se ve grandotota. Sí. Entonces yo soy súper perfeccionista, ¿no? El saco, la corbata, el pelo, porque yo sé que la gente lo está viendo. Si dos se llevan medio mal, por mucho que se nota, se agranda todo en televisión. Sí. Y cuando lo dices igual, tú puedes leer todas tus notas muy bien y te equivocas en una palabra. Y, oye, se equivocó en esa palabra. Bueno, pues es que se me fue tantito, parpadeé, ¿no? O sea, entonces, sí me concentro mucho y, bueno, no agarro ni el celular. O sea, a la vez esos 35 minutos en punto o esa hora completa en foro, estoy totalmente concentrado, ¿no? Y yo desde el mediodía reviso mi noticiero. Yo a las 2 de la tarde ya checo qué hay, ya pido notas, luego a las 5 de la tarde le vuelvo a dar otra vuelta y luego a las 8:30 de la noche lo reviso y entro al aire a las 9. Entonces sí reviso todo, el minuto a minuto del rating, qué gustó, qué no gustó, porque es mi responsabilidad y lo hago pues con todas las ganas del mundo, ¿no? Entonces sí es una gran responsabilidad y además es un compromiso maravilloso que hay que aprovecharlo porque nada es para siempre. Finalizamos, José Luis, con un mensaje para los hidalguenses con quienes compartes raíces. No, bueno, pues yo les quiero mandar un fuerte abrazo, agradecerles infinitamente cómo me han recibido esta vez que he venido. Ahora, y cómo me han recibido siempre. Creo que Hidalgo es un estado que tiene muchísimo, tiene mucho que aportar, tiene gastronomía, lugares turísticos hermosos. Una frase que es muy trillada, pero que es real, la gente es muy amable. El clima a mí me encanta el frío, es un clima fresco, pero es maravilloso. Entonces creo que tenemos un potencial brutal en Hidalgo, que hay que explotarlo, que hay que sacarle provecho, que hay que presumírselo al mundo entero y que quiero que sepan que conmigo cuentan. Les agradezco infinito, me da mucho gusto que ahora con la administración de don Julio Menchaca, sabiendo en mis raíces, porque él es muy amigo de la familia, me reciban y me den esta acogida tan bonita. Entonces cuentan conmigo y aquí estoy para lo que se ofrezca. Turísticamente te vamos a solicitar mucho, claro por que favor. Sí, con todo gusto. Muchas gracias a José Luis Arévalo, fue un gustazo que lo tuvimos aquí en la entrevista, un periodista de los más reconocidos que ha tenido México en su historia, sin exagerar, y pues ustedes le recomendamos que siga con nosotros, que no se despegue de la señal del Canal del Pueblo. Quedamos con mucho más aquí en esta señal.